Saludes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este capítulo de análisis de estados financieros. Iniciamos con análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Resulta conveniente iniciar el análisis financiero mediante el estudio de los cambios y las variaciones que se han ocurrido en las partidas que conforman los estados financieros. La estructura y composición de los estados y la transformación que sufren a través del tiempo permiten o pueden ser evaluados mediante algunas técnicas basadas en relaciones absolutas y porcentuales. Como todos los instrumentos de análisis financiero, pues la utilidad de estas técnicas radica en la correcta interpretación de los resultados numéricos, con sus tendencias y efectos, que contribuya al planteamiento de conclusiones y recomendaciones acertadas. Las técnicas de análisis porcentual establecen una relación entre partidas de un mismo estado a una fecha determinada o bien para diferentes periodos comparativos. Ello con el propósito de que se pueda comprender mejor su contenido y los movimientos a lo largo del tiempo. Con respecto al análisis horizontal, vamos a decir que los estados financieros de dos o más periodos son los que originan el análisis horizontal. Por ello es que requerimos al menos dos periodos para poder hacer análisis. Consiste esta técnica pues básicamente en obtener los cambios, sean aumentos o sean disminuciones, que se producen de un periodo a otro en todas las partidas que componen el estado analizado. Estos cambios se expresan en términos absolutos y en términos porcentuales. El análisis horizontal en realidad lo que nos permite es determinar la magnitud y la importancia relativa de las variaciones que se registran en cada una de esas partidas de los estados financieros a través del tiempo, y ello pues con la finalidad de identificar comportamientos, tendencias, estabilidad, disminuciones que puedan presentarse en las partidas de los activos, los pasivos, patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, etc. Todos estos cambios o todas estas tendencias pueden ser calificadas como favorables o desfavorables al compararse con otras partidas contenidas en los estados financieros, y de manera que pues con esto nosotros podamos establecer si el rumbo que ha seguido una organización es el correcto. Vamos a ilustrar la aplicación de esta técnica a partir de el balance general de la Casa de Fantasía S.A., en donde tenemos los resultados del periodo 2007 y del periodo 2008, y pues ahí tenemos las variaciones, tanto la nominal como la relativa. La variación o el cambio absoluto nominal pues resulta simplemente de la diferencia aritmética entre el periodo 2008 y el 2007, siendo que este periodo 2007 se constituye, por ser el más antiguo, en el año base para estimar entonces la variación relativa, que pues resulta de dividir el cambio absoluto que se obtiene, o ese valor nominal, esa variación nominal, entre el monto reportado en el año base. Para el periodo 2008 podemos observar cómo el activo total aumenta en 21.2 millones de colones, digamos en este caso, y esto representa un 14.32% de incremento. Nada más, pues recordemos que cuando vemos aquí un menos, porcentajes negativos no existen, este menos lo vamos a interpretar como una disminución
que se dio del año base 2007 al año que estamos analizando, el año 2008. El activo, dentro del total del activo, el activo circulante de igual forma tuvo un incremento de un 29.54, y el activo fijo pues casi 5%. El activo fijo, que está representado en este caso únicamente por la cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo neto. Esto lo que nos significa o nos da a entender es que la empresa ha destinado sus nuevos fondos a realizar importantes inversiones en activos de corto plazo, como son los activos circulantes, y como en el caso de las inversiones transitorias, que vemos que tuvo un incremento de un 28.29%. Cuentas por cobrar, inversiones transitorias con un 45.86% y cuentas por cobrar con un 36.22%. Y por su lado, los inventarios tuvieron un incremento de un 28%. Los incrementos en estos activos circulantes o activos corrientes generalmente se asocian con aumentos en las ventas y con el nivel de actividad de la compañía, ya que mayores volúmenes de ventas pues van a requerir un manejo mayor de inventarios, por ejemplo, que apoyen los niveles superiores, inclusive de crédito a los clientes, como son las cuentas por cobrar. Entre las principales partidas del activo circulante, pues tenemos las cuentas a clientes o cuentas por cobrar y los inventarios. Y estas dos partidas pues están directamente influenciadas por los niveles de producción y por los niveles de ventas. Para aumentar la producción pues se requieren mayores cantidades de materia prima, y de igual forma un mayor volumen de ventas pues es de esperar, si son al crédito, es de esperar que produzcan un incremento en las cuentas por cobrar. Hay que hacer aquí la aclaración que, si bien es cierto, estas dos partidas de cuentas por cobrar y de inventario son sensibles a los niveles de operación, como lo mencionaba, pues no dependen exclusivamente de la producción y de las ventas. Aquí hay que tener presente las políticas que la empresa sigue en cuanto a administración de inventarios y a administración de crédito y de cobro. Por tanto, podría ser que el aumento en inventarios se origine en una acumulación excesiva de existencias sin que se produjera realmente un incremento en ventas. De igual forma, un incremento en cuentas por cobrar podría ser el resultado de una mala gestión de cobro que está generando una mayor morosidad en los saldos de los clientes, sin que necesariamente se referencie o tenga relación con mayores ventas a crédito. Entonces aquí las políticas de inventario, las políticas de crédito juegan un rol muy importante. Dada la estrecha relación que existe entre las ventas y los niveles de los activos circulantes, pues es muy útil hacer un análisis comparativo de variaciones entre estas partidas. Acá vamos a ver cómo en el estado de resultados las ventas netas se incrementaron un 15.1%. Entonces revisemos la relación de ese incremento con respecto a los incrementos de los activos circulantes. Vemos cómo el activo circulante, decíamos, se incrementó en un 29.5% contra un 15.1% de las ventas. Esto implica un efecto desfavorable para la empresa, ya que el incremento o el crecimiento de las inversiones en los activos de corto plazo no fueron correspondidos con un incremento proporcional en las ventas. Más aún, si revisamos los inventarios, vemos que los inventarios tienen un incremento de un 28.3%, casi por ciento, pues prácticamente el doble
del incremento que experimentaron las ventas. Y nuevamente, pues esto es un efecto negativo porque se elevaron las inversiones en existencias más allá del incremento que tuvieron las ventas, y es de esperar de que al menos se produzca un efecto paralelo entre estas dos partidas. Y de igual forma, pues si vemos el incremento en cuentas por cobrar, nuevamente nos encontramos que es más del doble del incremento en las ventas, lo que podría estar suponiendo que pues hay una gestión de cobro que no está siendo la mejor, porque se ha ampliado de manera importante los periodos de crédito y de cobro a los clientes. Entonces podemos decir que los incrementos, los aumentos en el activo circulante superiores a los incrementos en ventas, por lo general denotan deficiencias en el manejo de esas partidas de activos circulantes, principalmente, como lo decía, inventarios y cuentas por cobrar. Vamos al activo fijo a ver qué sucedió con el activo fijo. Tiene el total del activo fijo un aumento de pues, un 5%, pero el valor absoluto sí es importante, ¿verdad? Son 5 millones, y dentro de este activo fijo pues vemos, tenemos terrenos y tenemos edificios y demás, y esto constituye una importante inversión en planta y equipo de acuerdo con el tamaño de la compañía. De igual forma, la mayoría de los activos fijos se encuentran ligados a la producción y a las ventas. Estamos hablando de terrenos, edificios, planta, maquinaria, etcétera, que se utilizan en la producción y establecen, por tanto, una determinada capacidad instalada. En algunas ocasiones, incrementos en la producción pueden efectuarse con la capacidad instalada actual, pero generalmente si se pretende incrementar de manera importante la producción, pues se va a requerir de fuertes aumentos en inversiones adicionales en activo fijo, de manera que se aumente la capacidad instalada. Bueno, dada esta relación, esta situación, pues es importante también comparar las variaciones del activo fijo con las ventas. Nuevamente recordemos que las ventas tuvieron un incremento de un 15%, que resulta bastante superior al incremento en el activo fijo. Esto es un efecto favorable desde el punto de vista de la eficiencia de la utilización del activo fijo, que pues más adelante en el curso vamos a ver cómo se va a ver reflejada en una razón financiera, que es la rotación del activo fijo. De momento lo que podemos decir es que el resultado de la comparación entre el activo fijo y las ventas resulta favorable para la empresa. Caso contrario, pues cuando se suceden incrementos de activo fijo superiores a los incrementos en ventas, pues hay un efecto negativo inmediato ahí. Sin embargo, hay que tener claro que esa relación puede resultar justificable en el sentido de que pudo haberse requerido hacer una sustitución, una reposición de equipo ya desgastado, modernizar sistemas de producción, hacer mejoras en las operaciones, en fin, hacer aumentos de capacidad instalada para mediano y largo plazo. Inversiones estas que pues no se recuperan en el inmediato, que no se ven reflejadas en las ventas en el inmediato. Generalmente pues la productividad, el incremento en la productividad se va a ver a futuro. Y por aquí tenemos una partida de otros activos que tienen un incremento relativo importante de un 284%, y también en términos absolutos de 4.2 millones. Estos activos, al estar clasificados en otros activos, pues normalmente no guardan relación con la actividad sustantiva de la organización, entonces no guardan relación con las ventas, pero sí afectan la rotación del activo total. En algunas ocasiones estos otros activos pues pueden corresponder a inversiones que se hacen en otras empresas,
con propósitos puede ser de controlar proveedores, pueden ser también inversiones totalmente improductivas como algunas empresas acostumbran, comprar terrenos que no los utilizan, obras de arte, clubes para los socios, etcétera, etcétera. El activo total, pues al final se incrementó un 14.32, muy cerca del incremento que se dio en las ventas. Entonces esto pues genera un leve efecto favorable sobre la rotación del activo total. A pesar de los altos aumentos que vimos en los activos circulantes y en otros activos, ¿verdad? Estos que están acá, pues el aumento reducido que tuvo el activo fijo contrarresta esos efectos y al final pues genera un efecto que uno podría decir que es un efecto positivo. En cuanto a los pasivos, observamos que el cambio más fuerte se origina en las deudas o el pasivo circulante. Aquí tenemos un 23.52% de incremento en el activo circulante, en el pasivo circulante, mientras que el pasivo de largo plazo solo se incrementa en un 2,45%. Esto es importante tener presente que el pasivo circulante son obligaciones de mayor exigibilidad, son obligaciones que deben ser atendidas a un año plazo o menos, mientras que el pasivo de largo plazo pues son obligaciones de un año o más, de manera que hay más presión sobre los pasivos circulantes que sobre el pasivo de largo plazo. Esta situación, esta condición de exigibilidad es muy importante tenerla muy presente a la hora de hacer el análisis. Bien, dentro de este pasivo de corto plazo, pasivo circulante, pues tenemos un incremento importante, muy importante en cuentas por pagar, con una variación absoluta de 4.8 millones. Recordemos que las cuentas por pagar no es otra cosa más que el crédito de los proveedores, el crédito que nos dan los proveedores. De manera que estas cuentas por pagar, pues hay que cuidarlas porque podría, si se descuidan, si nos ampliamos mucho en los periodos de pago, pues podríamos tener problemas con los proveedores. Y nuevamente, si comparamos el pasivo con las ventas, recordemos el incremento del 15% de las ventas contra un 58% de cuentas por pagar, es casi 4 veces mayor. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué ha sucedido? Los proveedores han extendido el plazo de crédito de manera muy importante, o es que la empresa está cayendo en retrasos de los pagos. Y podría haber aquí una relación entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Bueno, aquí se debe de procurar que exista un calce de plazos entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar, de manera que pues la empresa siempre tenga liquidez y capacidad para atender sus obligaciones. Y por un lado se está aumentando sensiblemente las cuentas por cobrar con respecto a las ventas y de igual forma las cuentas por pagar, pues por aquí hay una señal que nos tiene que llamar la atención y que hay que revisar qué es lo que está sucediendo ahí. El incremento del pasivo de 2.5, el pasivo de largo plazo, que es relativamente bajo, pues tiene dos componentes básicamente. Las hipotecas por pagar, que tienen una reducción de un 4,6%, posiblemente producto de la amortización de las deudas, mientras que los documentos por pagar sí se vieron incrementados en un 21.8%, casi que duplicando la disminución absoluta que habían tenido las hipotecas. No obstante, el efecto sobre el pasivo a largo plazo total es relativamente bajo.
Lo que sí es cierto es que si comparamos este incremento de pasivo de largo plazo con el pasivo circulante, sí es cierto que estamos ante una situación en la que se está aumentando la exigibilidad de todo el pasivo. Y esto sí puede tener efectos negativos sobre la posición de liquidez que tenga la empresa. Esta es una de las razones o de las causas que normalmente meten aprietos a las empresas. Cuando su pasivo circulante, su pasivo de mayor exigibilidad empieza a incrementarse de manera proporcional más que el pasivo a largo plazo. Una buena estrategia, sí, necesariamente hay que acudir al endeudamiento, es procurar que ese endeudamiento esté aquí en el largo plazo. En cuanto al patrimonio, el patrimonio experimenta un aumento de básicamente 13.4 millones, un 28.9%, que pues básicamente hay un importante incremento en utilidades acumuladas o utilidades retenidas y en capital acciones. Hay una buena aportación de socios directamente hacia acciones, hacia participación, y una buena participación también con utilidades que se ha decidido que se queden en la empresa para capitalizarla. Este fuerte aumento de patrimonio representa una política de capitalización que lo que hace es que produce una disminución en el nivel de endeudamiento, y esto pues es bastante sano para la empresa. Además, si vemos el aumento en el pasivo total de un 7.7, pues es inferior, bastante inferior al incremento que sufrió el patrimonio. Esto, repito, reduce en forma sensible el endeudamiento.